técnicamente hace hoy 30 años, el 9 de mayo de 1988, salió a la venta el tercer disco de Los Redonditos de Ricota, de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, que se llama Un bayón para el ojo idiota. Sabemos cuán lábiles pueden ser este tipo de fechas, ¿no? Pero bueno, tomémosla por buena, porque en realidad lo que nos gusta es encontrar una excusa tan maravillosa para poder escuchar otra vez este discazo, este enorme disco de la saga artística de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, y tratar de escucharlo un poco, digo, más allá de la nostalgia y de todo lo que nos despierta, escucharlo un poco desde estos oídos de hoy, ¿no? De esta mirada de hoy, de la experiencia por la que estamos atravesando, ¿no? Yo les garantizo que puede ser una experiencia particularmente enriquecedora darse cuenta cómo determinadas canciones, lejos de haber envejecido o convertirse simplemente en aparatos nostálgicos, siguen resonando como si hubiesen sido escritas mañana. Y arranquemos entonces con la escucha aquí en Big Bang de Un bayón para el ojo idiota, con ese tema que todos recordamos con tanta claridad, Masacre en el Puticlub. Por una pipa de
el estallido con que todo comienza. Así arranca un bayón para el ojo idiota. Arranca con esos acordes que remiten muy claramente a un tema de los Beatles, del álbum The Beatles, al que todos llamamos el álbum blanco, que se llama Wild Honey Pie, que es básicamente un instrumental en el cual lo único que los Beatles cantan es Honey Pie, que es lo único que dicen, en otra armonía, por supuesto, y sirve como una introducción al tema que arranca, que tiene, entre otras características, la de ser la primera canción de Los Redondos que funciona como una narración objetiva perfecta, ¿no? Hay, obviamente, tanto en Gulp como en Octubre había retazos de situaciones, de personajes, pero esto es una especie de cuentito perfecto, en el cual aparecen también por primera vez algunos de los personajes que después se volverían recurrentes en las letras del Indio, como el Negro Cañón, por ejemplo. Y al aparecer, digamos, este cuento, que es Masacre en un puticlub, aparece también formalmente la voz del indio narrador, ¿no? El tipo que cuenta historias y que mete personajes a hacer o a padecer o ambas cosas en el contexto de los pocos minutos de una canción. Y también ahí ya se define un poco una característica de lo que va a ser de ahí en más el indio narrador, ¿no? Porque es un tipo que de repente cuenta una historia que puede parecer una historia objetiva, está contando lo que pasa en un puticlub, una cosa bastante delirante, ¿no? Digo, porque es un puticlub que, digamos, podría ser un lugar totalmente realista, en el que empiezan a aparecer elementos digamos surrealistas, como el gas coreano, al que el indio se imaginaba con una especie de gas mostaza. Bueno, hay un elemento así como de ciencia ficción que tiene que ver un poco con esa idea que él tenía de mezclar, que mientras acá discutíamos pelotudeces, en otros lugares estaban cociendo cosas serias, y de repente nos podíamos comer unos bombazos mientras nosotros estábamos en la perfecta pavada, ¿no? Y decían la característica si bien el indio narrador está contando esto que pasa, no es un narrador así omnisciente o distante, alguien que cuenta objetivamente algo que pasa y con lo que no tiene nada que ver. El indio siempre se mete en el medio de las historias de alguna manera, ¿no? Nunca está ajeno, nunca se preserva, siempre comparte el mismo barro que los personajes de sus canciones, ¿no? Por eso en el verso final que dice jeje, qué fuerte lo del puticlub, es como un comentario sardónico de un tipo que ha estado ahí viendo lo que ocurrió, ¿no? Y de alguna forma genera como intimidad, es alguien que está contando no con la distancia de un narrador profesional, sino de un testigo, en todo caso, que se salvó por poco. Masacre también es el tema que dio lugar al primer videoclip de la banda, de los pocos, hay 3 digamos videoclips formales de Los Redondos, y en el caso fue obra del negro Bailinson, es decir, el hermano mayor de Sky, con quien el indio ya saltó al partido, había compartido varias aventuras cinematográficas, que era lo que originalmente querían hacer juntos, hacer cine, y de Quique Peña, de otro amigo, ¿no? Tiene animación, obviamente, y hay algunos personajes de estas de animación que se pueden reconocer, ¿no? Hay uno que obviamente se parece mucho al indio, un tipo con barba de Díaz, camisa con corbata finita, que está haciendo un corte de manga justo cuando un televisor, precisamente, el ojo idiota, le cae encima de la cabeza. No olvidemos que estos eran los tiempos del apogeo de MTV, ¿no? El momento de gloria de este canal de videos y del género del videoclip. Vayamos entonces al segundo tema de Un Bayón para el Ojo Idiota, que es Noticias de Ayer. No sé muy bien sobre
infierno. Intentemos poner esto en cierto contexto, porque como dice el principio filosófico, nada sale de la nada, ¿no? Dijimos que el disco salió en mayo del 98, es decir, que en buena medida fue cocinado durante 1987, un año en el cual las cosas se complicaban cada vez más para el gobierno democrático. En este caso era un gobierno radical, el gobierno de Raúl Alfonsín. El 87 fue el año de los Carapintadas. Estamos hablando de una rebelión militar contra el gobierno democrático civil, de la ley de obediencia debida que vino después, es decir, después de esta presión, Alfonsín hocicó y les regaló la primera de las leyes de impunidad. El año en el que pasaban cosas tremendamente delirantes, de esas que como nos pasan tan seguido, nos cuesta dimensionar. Fue el año, por ejemplo, el 29 de junio del 87, fue cuando se profanó el mausoleo donde estaba el cadáver de Perón y le robaron las manos. Si no lo tenían presente, bueno, es un hecho verdaderamente demencial. Imagínense que en cualquiera de esos países a los que decimos admirar, si alguien entrase en el mausoleo donde está el cuerpo de Kennedy y le robase las manos, o en el mausoleo de Gaulle y le robase la cabeza, imagínense el escándalo internacional que se hubiese armado, imagínense la cantidad de películas que habría sobre este caso. Bueno, acá para nosotros fue una cosa más, el líder político más importante del siglo XX y aledaños, tipos entran en el mausoleo, le cortan las manos, se las llevan y acá estamos, ¿no? Esta es la ley de la demencialidad en la que nos hemos habituado a vivir en las últimas décadas. En este contexto se gesta un Bayón en el ojo idiota, un título que intentaba juntar con dos ideas. Por un lado, hay una referencia a la televisión, claramente el ojo idiota es la televisión, el arte de tapa de Rocambole, por si no estaba claro antes, lo deja perfectamente claro. El indio quería evitar, el cliché de hablar de la caja boba, de esas formas a las que solíamos referirnos respectivamente a la televisión, y entonces salió con lo de el ojo idiota, básicamente considerándolo como técnicamente nosotros miramos a la televisión, pero este ojo idiota también nos mira a nosotros de alguna manera, ¿no? O de muchas maneras. Hoy leía el artículo de Adrián Paenza para la edición del domingo de El cohete a la luna, y en el cual especificaba y da una serie de direcciones que nos permite a los que tenemos Facebook o incluso usamos Google constatar toda la información que tienen sobre nosotros. Toda significa cada puta foto que hemos subido o nos han mandado, cada llamado por teléfono, cada desplazamiento físico. El ojo idiota nos sigue mirando de una forma cada vez más perfeccionada, ¿no? Ahora no es la televisión per se, sino son todos estos aparatitos de los que nos rodeamos, ¿no? Las computadoras, los celulares, etcétera. Y entonces, este ojo idiota, que era una preocupación en todo caso, no olvidemos que también este fue el año en el que debutó Hola Susana, en el programa de Susana Jiménez, en programa de juegos, que era, un refrito del formato original de Pronto Rafaela, de Rafaela Carrà en Italia, y que marcó de alguna forma el comienzo de una TV light, que iba a llegar a su apogeo demencial con el menemismo. Entonces esta idea de la mirada light, frívola, sobre lo que estaba pasando, en el indio, por eso mezcló lo de la caja idiota con lo de el bayón, que es un ritmo caribeño bailable, ¿no? Muy de salón, ¿no? Es un ritmo del noroeste de Brasil, en general se adjudica a Pernambuco, al norte de Bahía, y tiene un poco de música indígena, africana, europea, como la polca y la mazurca.
Y entonces un poco era esa idea, ¿no? La idea de que mirar el ojo idiota nos ponía a todos a bailar un ritmo livianito, intrascendente. Y de este manejo frívolo de lo que estaba pasando, de lo que nos empezaba a pasar y que iba a terminar con una crisis feroz y con una hiperinflación feroz que le costó la cabeza a aquel presidente democrático, hablaba muy claramente también Noticias de ayer, del tema que acabamos de escuchar. Y ahora pasemos al tercero de los temas de un Bayón para el ojo idiota, que es aquella solitaria vaca cubana.
este tema que suena, que parece simplemente un divertimento, una joda, está hablando de la solitaria vaca cubana, ¿de qué carajo está hablando? Como pasa en todas las letras del Indio, tiene que ver con infinidad de cosas, nada, con su propio contexto, con su cabeza, con sus reflexiones y con su experiencia personal, ¿no? Si yo no recuerdo mal, porque ahora estoy citando de memoria, no estoy revisando el archivo, incluso debía ser de los primeros temas que el Indio compuso e intentó grabar. Si no recuerdo mal, me contó en algún momento que una vez había caído Claudio Kleiman, el periodista, Claudio Kleiman, uno de los primeros periodistas del rock de este país y de los más respetables, cuando el Indio estaba instalado por la costa, por Valeria, por esos lugares, y Kleiman lo encontró al Indio con la guitarra española con la que tenía, con un par de baldes dado vueltas, y con un grabador. Le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy grabando, le dijo el Indio, así como si fuese George Martin en Abbey Road, porque efectivamente lo que hacía era grababa en el grabador, en el cassette, digamos, como una pista, tocando los baldes como para marcar cosas, y después tocaba encima la guitarra. Creo que la canción que tenía que ver con este descubrimiento de Kleiman era precisamente aquella solitaria vaca cubana, que de alguna forma era un contraste, él que había hecho, digamos, toda la experiencia hippie por un lado y psicodélica por el otro. Nunca se consideró, digamos, un hippie típico del campo, de los hippies que se levantan a las 4 de la mañana a ordeñar la vaca y disfrutan del contacto con la vida natural. No, señor, digamos, el Indio tenía su costado hippie, pero por el lado de lo urbano, ¿no? Entonces estaba esta idea, digamos, no podía haber idea más bucólica de la solitaria vaca cubana que estaba pastando. Y acá es donde el Indio la cruza un poco con la misma preocupación que ya los otros temas de Un bayón para el ojo idiota venían planteando, el hecho que de repente estamos boludeando por ahí líricamente, y la realidad se nos cae encima de la cabeza, un poco como lo que yo decía de Masacre en el Puticlub, solo que ahora aplicado a la vaca, porque lo que le pasa a la vaca, por si no no se pescó todavía a esta altura del partido, es que le cae un cacho de satélite en la cabeza a la pobre vaca y la mata, ¿no? Así como cae lo que cae el gas coreano en el Puticlub, a la pobre vaca le toca un pedazo de satélite que la sacrifica ahí mismo sin necesidad de llegar al mercado central. El tema que sigue es el comienzo de una seguidilla de temas dentro de este disco, que es el que de algún modo lo convierte en uno de los discos más emblemáticos, sino el que más de la carrera de los Redondos, ¿no? No olvidemos de alguna manera que veníamos de Gulp, del primer disco, que tenía esta cosa todavía híbrida, en el sentido que era una especie de representación de lo que habían sido de algunos de los temas delirantes del comienzo, y el comienzo de la exploración de lo que se podía llegar a decir a partir del formato del rock en castellano aquí en este país. Octubre, de alguna forma, esto es mi interpretación, esto no se lo carguen al Indio, que no es responsable en absoluto. Octubre para mí, hasta donde yo percibo esto, es como el Indio diciendo, ya me di cuenta de lo que podemos llegar a hacer con esto, entonces vamos así de frente manteca con todo, con todos los cañones, a decir todo lo que queremos decir. Y Octubre un poco es la bajada a la tierra de lo que los Redonditos se planteaban por primera vez como potencialidad, desde ahora sí la verdadera ambición, ¿no? Darse cuenta de que desde ese lugar se podía hacer algo verdaderamente ambicioso en el mejor de los sentidos. Y Un bayón ya es este ejercicio puesto a correr, ¿no? Y a partir de aquí se genera una sucesión de temas, a cual uno más histórico y uno más memorable que el otro, ¿no? Y que arranca con Todo preso es político.
Gentili me tira el dato que en este momento en vivo en el FM La Patria nos están escuchando personas de 10 países diferentes. Otro que está atento es el indio mismo que me manda un mail haciéndome acordar del detalle que se me escapó con respecto a su improvisado estudio de grabación en la costa. Dice, no era un radiograbador, eran 2 radiograbadores enfrentados. Es cierto, porque lo que hacía era, en uno de los grabadores grababa con los baldes el track rítmico. Entonces, después de haberlo grabado, lo reproducía con ese grabador, mientras tanto con el otro grababa la pista, el track que sonaba del radiograbador, la guitarra y la voz. Era así. Había pocos recursos, pero totalmente ingeniosos. Todo preso es político. Escrita en una época en la cual todavía había presos políticos, que no son una novedad de este gobierno democrático en particular. Había quedado gente que venía presa, que se había comido por algunos la entera dictadura a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que durante toda la dictadura obviamente eran los milicos y sus verdaderos líderes civiles y eclesiásticos. Y bueno, y el indio y los redondos todavía en esta época los iban a visitar. Pero aquí está en parte de lo que a mí me parece una de las maravillas de la mirada del indio, ¿no? Digo, ellos conscientes de esto, de que seguía habiendo presos políticos y de que esto era una verdadera injusticia, de que como ya estábamos en democracia, esa gente tenía que haber salido libre, por lo menos el primer día de gobierno efectivo de Raúl Alfonsín. Seguían languideciendo ahí mientras mucha gente se hacía la boluda, ¿no? Pero en lugar de hacer lo que hubiese sido obvio, escribir una canción sobre los presos políticos, que hubiese sido, más allá de que la causa lo merecía, hubiese sido una manera muy elegante de quedar bien, ¿no? Estar defendiendo una causa del momento, que verdaderamente era que merecía ser defendida. El indio mira a otro lado, va más allá, ¿no? En lugar de agarrar, digamos, la causa políticamente correcta del momento, va directo al defecto esencial del sistema. No habla solo de los presos políticos, que lo sabía, sino que dice que todos los presos, por ser presos en este sistema, son políticos, ¿no? Porque lo del preso político de última se puede solucionar muy fácilmente, con la voluntad de las autoridades del caso, tanto sea del Poder Ejecutivo o de la justicia misma. Pero si estás nadando en la mierda en la que te tocó nacer y de la que es muy difícil escapar, si naciste en un barrio, en una familia, en una clase social, en una zona donde estás casi condenado antes de nacer a una situación de muy difícil escape, ahí si metés la gamba con la ley y terminás preso, también sos un preso político, porque es el sistema político, económico, el que te condenó a eso de arranque, ¿no? Y a mí esto me parece una definición esencial desde donde mirar la vida y a qué estar atento a la esencialidad de los problemas y no simplemente a los presuntos problemas de moda. Y todo preso es político, es tan solo el primero de los himnos que empiezan a apilarse en un bayón para un ojo idiota, porque después de todo preso es político viene vencedores vencidos.
no olvidemos que estamos hablando del tipo que eligió, que decidió, cuando iba a plasmar su primer registro discográfico oficial, que fue en Gulp en el 84, arrancar ese disco, es decir, lo primero que el indio dice de manera que quede registrada para la posteridad es: esta vez por fin la prisión te va a gustar. En 1984, con la democracia recién inaugurada o reinaugurada, digamos, cuando todo el mundo empezaba a disfrutar de lo que creía que era la libertad, de lo que pues ya por entonces se llamaba la primavera alfonsinista, el indio entraba a decir: ¿vos te pensabas que estabas libre? ¿Vos te pensás que sos libre? Esta vez por fin la prisión te va a gustar. Y Vencedores Vencidos de algún modo retoma esa idea, ¿no? Esa sensación de que a pesar de que teníamos la sensación de que habíamos vencido y de que éramos libres y de que nos habíamos impuesto hasta un régimen espantoso, en el fondo no había cambiado nada. El poder, dice el indio, lo seguían teniendo las corporaciones. Habíamos ganado un cierto margen de libertad, obviamente, pero no mucho más que eso. Los poderosos seguían siendo exactamente los mismos. Recuerdo lo que ya dije antes, un momento de asonadas de planteos militares, de la gente de mierda, de Enrica, que seguía haciendo los mismos negocios que había hecho durante la dictadura, y entonces éramos vencedores, pero por otro lado éramos vencidos porque no nos habíamos impuesto sobre nada verdaderamente profundo y esencial, ¿no? Y en este contexto, el indio también define acá desde dónde elige mirar lo que está pasando, ¿no? Ya digamos se burló de alguna forma con el tratamiento de lo informativo en Noticias de Ayer, y acá dice claramente, ¿no? Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle, ¿no? Es decir, o sea, si yo necesito enterarme verdaderamente de lo que está pasando, por dónde pasa el pulso de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, de nuestro país, no está en Clarín, que él leía en ese momento como leía yo, porque era como el diario de la clase media, que uno pensaba, qué sé yo, casi como neutro, un verdaderamente informativo, pero él ya con este reflejo de darse cuenta que lo verdadero que está ocurriendo, lo que va a dejar huella, o lo que nos puede dejar huella, no está ocurriendo en los medios, sino en la calle, en lo que los pibes de esa tribu dejan sentado o expresan ahí. Y después de este himno viene otro himno muy particular y también esencial a la discografía de Los Redondos y a toda la mitología, digámoslo así, todos sabemos lo que estábamos hablando, que gira en torno de la banda, y que es precisamente Vamos las bandas. Y cuánto vale
cercano. ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que quieres haber sitiado? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. Acá el indio me manda otro mail recordándome otro detalle pero nada menor, muy constitutivo de la cuestión. Me dice, seguían los mismos servicios que había habido durante la dictadura, ¿no? Es decir, ese sustrato perverso de nuestra institucionalidad, que nada, de esos que quedan siempre y después todos los que están por encima pasan, y estos señores siguen juntando mugre y usando mugre a su propia conveniencia, o en todo caso a conveniencia del gobierno de turno, ¿no? Acá con las bandas también está esa cosa que pasa muchas veces a partir de la característica de las letras del indio, ¿no? Digo, como un elemento que está planteado de una manera puede ser interpretado de varias, ¿no? De qué sé yo, el abrillar mi amor, que si lo lees en contexto suena irónico, las bandas se lo apropiaron como propio y se tomaron en serio, no lo decían genuinamente, vamos a brillar, incluso viniendo desde el barrio de donde venimos vamos a brillar, ¿no? Lo convirtieron en una bandera. Y acá el indio por un lado está hablando de las bandas, de las bandas que sonaban en la época, las bandas que trepaban radares militares, una forma de decir, las bandas que hacían cualquier cosa para sonar en los medios del momento, pero al mismo tiempo está introduciendo a un personaje esencial de toda la letrística de Los Redondos y del Indio, que son las bandas, no las bandas musicales del momento, sino las bandas que son Los Redondos, básicamente, ¿no? Y eso es un fenómeno rarísimo. Piénsenlo, digo, si quisieran encontrar referentes similares en la historia entera del rock, a mí en principio, que le vengo dando vuelta a esto, no he encontrado nada similar, ¿no? Que haya un artista o unos artistas que conviertan a su público en personaje esencial de la saga, ¿no? No solo porque los van a ver, porque compran los discos, sino porque están ahí presentes, ¿no? Porque forman parte de la poética de la banda, ¿no? En esta especie de cosa de que a mí siempre me remitió mucho al Oestergel del Eternauta, digo, tipo, bueno, Oestergel era el guionista de historietas argentino que el indio leía muchísimo de chico, muy fanático de sus historietas, de sus guiones. Oestergel lo que hace es crear esta especie de cosa del héroe colectivo, es decir, acá no puede haber, para zafar de una situación como la que estamos, no puede haber un héroe único, solitario, mesiánico, superior, sino que el héroe es colectivo, digamos, es lo heroico es lo que se consigue cuando X cantidad de gente se coadyuva en la misma dirección, se convierte en comunidad y empuja en una misma dirección, ¿no? Y acá
la canción también establece este otro punto de vista que yo creo que es crucial también a toda la obra del Indio, ¿no? Que es la pregunta por el valor verdadero, o sea, lo que vale de verdad. No estamos hablando de la cotización del dólar, no estamos hablando de las cosas de moda del momento, lo que brilla de manera frívola, sino que estamos hablando de qué es para nosotros lo que verdaderamente vale, ¿no? Hay un texto que el Indio escribió muy poco después de esto y que publicó en Cerdos y Peces, la revista que dirigía Enrique Sims, que de alguna manera retoma la cuestión. Un texto que se llama ¿Cuánto te pagan por izar la bandera? Y que quiero leer acá porque me parece estremecedor, sobre todo leído desde hoy. Somos el miedo de los gobiernos que mienten en nombre de la verdad. El miedo del poder militar, económico y jurídico que impide la comunicación humana de pueblo a pueblo. Somos el miedo de la soberanía de los piratas del mundo que mutilan el estado de ánimo e impiden las emociones reveladoras. Somos el miedo del poder de los déspotas que reside en mecanismos impersonales. El miedo de las estructuras burocráticas que desalientan las conductas exploratorias. El miedo de las grandes fortunas que se robaron de los derechos naturales. El miedo de los centros de poder que amenazan con la destrucción total. El de esos varones sensatos y prácticos que desean dejar su huella en la historia y creen solamente en lo que pueden forzar y controlar. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses cuando alguna institución social nos pisotea. El miedo de la especialización, de la centralización y de las jerarquías que promueven las conexiones burocráticas entre las personas. El miedo de quienes temen a los cambios, pues su estatus depende de la rutina y del tiempo de otras personas. El miedo de las tecnologías caprichosas que nos obligan a valorarlas adoptando siempre sus supuestos básicos. Somos el viejísimo miedo agazapado en todos los rincones del imperio y estamos encantados. Impresionante este texto. Estoy hablando de un texto del... que estamos en 98, por ahí, 88, perdón, que fue el año del Bayón, ahí nomás, ¿no? De esos textos con los que se descuelga el Indio, que lejos de perder filo, se afilan con el correr del tiempo, ¿no? Pero bueno, y después de esta sucesión de himnos viene esta especie de pequeño descanso gentil, que es otra narrativa en primera persona, que es Ella está tan linda. Con mis ojos de durazno y malados,
dibujé toda la noche reventando los cambios con mis ojos de Durax lastimado. Por Dios, la ruta está trabada y fría y cae la lluvia en estocadas finas. Qué escritor del carajo, ¿no? Se lo digo 1000 veces y él se resiste, dice que no, que qué sé yo, pero bueno, nosotros sabemos, no hace falta explicarlo más. Y después de este recreo que arma ella, está tan linda en el contexto de la sucesión de himnos que un payón para el ojo idiota venía planteando, viene el cierre con todo un palo, nada más y nada menos. Antes de seguir con todo un palo, el indio me mandó un mail también rescatando lo de Gonzo Palacios, ¿no? En el saxo, digo, que verdaderamente es destacable. Y acá en todo un palo, digo, en todo el disco, pero particularmente todo un palo tiene uno de esos solos de Sky que rajan la tierra, ¿no? Escuchemos todo un palo y después cerramos un poquito más.
el indio me manda un mail citando parte de la letra de Todo un palo. Dice: está llamando a un gato con silbidos. Y el gato vino, dice. Quien llama a un gato con silbidos, dice, se confunde de mascota. Digo, que eso es un poco parte de aquello a lo que el indio apuntaba con la letra de Todo un palo, ¿no? Es esa de estar describiendo esa sensación de que estábamos boludeando, por eso llamando a un gato con silbidos. Uno sabe que si lo llama con silbidos, el gato no viene, salvo y que si no nos avispábamos de que estábamos en cualquiera, nos íbamos a pegar un palo, ¿no? El todo un palo de alguna forma viene por ahí, lo de pegarse un palo y darse cuenta recién en esa circunstancia, ¿no? Justo, bueno, los mencionábamos antes del lucimiento infernal, particularmente en este tema del Gonzo y de Sky. Y acá también hay esta otra parte de la letra que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque me parece que forma parte de esa toma de posición, bueno, más que de toma de posición, de la forma en la que el indio eligió contar desde donde miraba las cosas, ¿no? Ahí están esos versos célebres: yo voy en trenes, no tengo a dónde ir, algo me late y no es mi corazón. Recordemos que muy poco antes Charlie había cantado: no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor. Acá sin ánimo, pues lejos del indio ni de enfrentarse ni de discutir. El indio lleva décadas diciendo que jamás considera que un artista puede ser nada, ni adversario, ni mucho menos los enemigos, ni tampoco competencia, no puede ser considerado así, ¿no? Si hay enemigos y adversarios, muy claramente están en otro lado y no son los artistas. Pero un poco, digo, yo siempre charlando con él se lo he remarcado, ¿no? Digo, esta cosa de la contraposición entre aquel que, como Charlie, un tipo que muy claramente venía de una clase media razonablemente acomodada, del barrio de Caballito, vecino, ex alumno del Damaso Centeno, colegio muy concheto, de familias militares del barrio de Caballito. Había entrado muy claramente en el trip del rockstar, con todo lo que esto significaba, y que después iba a terminar montándose por encima de la figura del Pink Floyd de The Wall, y llevando en parte de lo que casi le cuesta la vida, ¿no? O sea, enroscarse en esa en la vía de la estrella del rock and roll. Digo esto, lo aclaro por las dudas, porque si hay algún hit que esté dando vueltas, yo amo a Charlie, en algunas de sus canciones son fundamentales en mi vida también, así que nadie lea una crítica en esto, sino más bien una descripción desde el lugar donde alguien se pone o elige en determinada instancia de su vida, ¿no? Y creo que Charlie es de ese lugar, se metió en una sensación de alienación, de eso, ¿no? Es decir, la necesidad de aislarse, de ir en avión y no necesitar a nadie. Y a esto es a lo que el indio comenta o dice: lo que a mí me pasa es totalmente distinto. Yo voy en trenes y no tengo a dónde ir, digo, no sé dónde voy, digo, no hay ningún trip ahí de ningún tipo, ¿no? Y esto, bueno, con Todo un palo se cierra esta sucesión de himnos que es esencialmente un bayón para el ojo idiota, y con esto cierra de alguna manera lo que es la trilogía inicial de los discos de Los Redondos, ¿no? Gulp, Octubre y un bayón, en el que ya queda, a mi juicio, esto es simplemente una opinión personal, como trazado todo, digamos, como puestas las picas en el terreno que señalan lo que va a venir, ¿no? Creo que son los 3 discos que les tomó a Los Redondos elongar. Hoy estábamos hablando de elongar con el indio, pero me voy a meter en Honduras.
digo, de nada, estirar sus músculos y darse cuenta, en todo caso medir sus propias fuerzas y darse cuenta de qué es lo que podían llegar a ser desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar que puede parecer tan pequeño como el de una banda de rock, pero al mismo tiempo que puede ser tan grande si uno lo llena de la ambición y del talento con que lo llenó esta gente, ¿no? Creo que escuchás después de escuchar Un Bayón para el Ojo Idiota, todo lo que vino después no te sorprende. No digo no te sorprende en el sentido de que era previsible, todo lo contrario, digo no te sorprende en el sentido de que pasara lo que pasó, digamos, si sabías leerlo, si sabías escuchar en tiempo, como diría otro de los grandes, estaba ahí, ¿no? Como definir la cancha en la que los Redondos armaban para sí mismos y donde querían jugar y con las reglas de juego con las que querían jugar. Discazo, quedó claro, porque si alguien tenía alguna duda hasta este momento, un discazo entonces y un discazo todavía más grande ahora, ¿no? A exactamente 30 años de distancia. Vamos a seguir hablando